Tenía varias cosas para decir y se me olvidó todo en este momento. Voy a tratar de recordarlo. Primero, agradecer al festival. Realmente un festival como este es un lugar de encuentro para todos los que estamos aquí, con las películas que vimos presentar, y para los que hacemos las películas con nuestros colegas que no siempre tenemos la oportunidad de ver y conversar de lo que nos pasa al hacer películas. Un festival como este que celebra las primeras películas es muy importante para todos los que hacemos películas y principalmente para los que alguna vez estuvimos en ese lugar de hacer nuestras primeras pelis. Se aprende mucho viendo películas de colegas, se aprende mucho viendo las películas con ustedes, con el público, y por supuesto se aprende mucho de las películas en sí mismas. Yo no hice todo este estudio, pero creo que el cine nos da mucha felicidad, nos hace la vida un poco mejor, y es lo que hacemos las películas, intentamos proponerles a ustedes cada vez que presentamos una película en una pantalla. Este premio realmente me emociona mucho, doblemente, por muchas razones. Ahora se suma una nueva que no sabía. Esta luna parece probablemente a propósito, la luna de Méliès, que tanto ha inspirado a tantas generaciones a lo largo de la historia del cine para que hagamos películas. Personalmente tengo una anécdota que quería contar, que pasó hace poquitos días cuando tuve la linda noticia de que iba a recibir este premio. Y la anécdota es que cuando yo era muy pequeño, un poquito más grande quizás que mi hija que está acá en la primera fila, que ahora tiene 1 año y poquitos meses, mi abuela, que era española, siempre me decía que estaba en la luna de Valencia. Y obviamente yo, siendo pequeño, no sabía bien qué significaba y me lo fue explicando. El tema es que después fui creciendo y me seguía diciendo que seguía en la luna de Valencia a lo largo de muchos años. Así que cuando le comenté a mis padres que venía a retirar este premio, mi papá me dijo: mira, de todos los premios que tienes, este es el mejor para vos. Porque se hizo en la luna de Valencia. Realmente es muy emocionante estar esta noche acá, ver un poco de las películas todas juntas me hace convertirme un poquito en espectador de mis películas, que es algo que para los que hacemos cine es muy complicado, porque después de tanto tiempo trabajar desde el guión y las siguientes etapas, con el rodaje, la postproducción y demás, a veces cuesta tener esa distancia. Así que ver un poquito de estas películas sentado con ustedes como un espectador más es realmente muy emocionante. Hay algo que muchas veces hablamos con los colegas y sobre todo con mis amigos cercanos, y es que todos, siendo jóvenes o mucho más jóvenes, pensamos alguna vez ser estrellas de rock, o por lo menos yo. Y obviamente mi talento no era la música, y siempre sentí que el cine tenía esa posibilidad, ¿no? de cumplir ese sueño de estrella de rock adolescente frustrada. Y hoy ver este clip con esta música que tiene un poco ese espíritu rebelde, que creo que nos sigue inspirando también a muchos de los que hacemos cine, también me alegra, porque creo que el cine no solamente nos permite probablemente ser felices, sino quizás ayudarnos a cambiar la realidad. Así que gracias, y bueno, acá estamos. No sé ahora por dónde sale.